Entonces tenemos esto, ¿verdad? Es decir, dice, la salida del trabajo neto durante un ciclo es igual a la entrada neta del calor. Lo que está diciendo eso, que vamos a ver más adelante, que no es tan del todo correcto, lo estamos diciendo es que todo el trabajo, todo el calor que se genera en un motor de combustión interna debería de ser todo el trabajo que entrega el motor, pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. Ok. Estamos. Entonces dice, ojo con esto, por favor. Estas son preguntas que le van a venir en examen, supuestamente. La relación del balance de energía, esto es lo que más he visto yo, porque que podría ser un análisis. Estamos, que tienen que saberlo bien, tienen que saberlo. Estamos. Entonces dice, la relación del balance de energía, en este caso, para un sistema cerrado, se convierte en la siguiente. Ojo con esto, miren acá, por favor, después de esto que vamos a ver. Dice, el calor neto de entrada, estamos, menos el trabajo neto de entrada es igual al cambio de energía. Lógico, ¿verdad? Si ustedes tienen, por ejemplo, un carro, un motor de combustión interna, si ustedes tienen un motor de combustión interna, un carro, por decir algo, ¿qué están haciendo? Están quemando combustible. ¿Qué están haciendo? Un calor neto de entrada. Eso les está realizando un trabajo neto de salida. Vamos. Pero también, ¿qué va a pasar? Tienen la fricción ustedes acá y tienen la energía cinética. Por lo tanto, tengo un calor que está entrando, tengo un menos el trabajo que está saliendo y tengo unas energías adicionales, que es la energía cinética, energía potencial o lo que nosotros vayamos a tener ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Q de entrada menos Q de entrada menos el trabajo de salida es igual al cambio de energía, o sencillamente, como se conoce, Q menos W es igual al cambio de energía. Esta es la primera ley de la termodinámica que habíamos visto anteriormente. Esto no es nada nuevo. Dice, la figura esta que tenemos acá, estamos, un segundo, esa dice, se ofrecen varias formas de esta tradicionalmente de relacionar la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Entonces dice, generalmente lo que vamos a tener es que Q menos W es igual al cambio de energía. Lo que les decía, el calor que entra para que quemamos combustible menos el trabajo que está haciendo es el cambio de energía cinética, cambio de energía potencial y el cambio de energía interna que podemos tener. Para sistemas estacionarios, ojo con esto, por favor. Fíjense acá, por favor. Para sistemas como este que vamos a ver ahorita del pistón, lo que está diciendo es que como tenemos un sistema que es estacionario, ¿qué significa? Que no vamos a tener desplazamiento, no vamos a tener energía cinética porque no tenemos una velocidad. No vamos a tener energía potencial porque sigue siendo esto. ¿Qué quiere decir? Que al final lo único que tenemos es la energía interna. Estamos. Si esto fuera un vehículo, por decir algo, esto podría ser aquí la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Pero como el sistema es estacionario, o sea que tenemos esto de acá, lo que vamos a decir que solo Q menos W es igual al cambio de energía interna. O sea que lo único que van a hacer es conseguir eso en la tabla. Por unidad de masa, que vamos a decir, esto lo dividimos entre la masa, me queda Q minúscula. Y si lo dividimos en función del tiempo, me queda parciales. No tiene nada, solamente tienen que acordarse de esta que está acá. Vamos. Ahora dice, ojo con esto, por favor. Dice, el calor y el trabajo no son distintos como cantidad de energía. Fíjense acá, por decir algo. Miren. Fíjense acá, por favor. Acá. Miren, o vamos a poner acá. Miren acá. Acá dice cambio de energía, trabajo, tanto, y miren, son kilojoules. Acá tenemos esto es energía, esto es energía, kilojoules. Estamos. Esto es trabajo, va a estar kilojoules, kilojoules, kilojoules. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, el calor y el trabajo no son distintas como cantidades de energía. ¿Qué quiere decir? Que la podemos tomar como iguales. Pero ojo, ya vamos a ver por qué tenemos que variarlo. Quiere decir que estos dos podemos tomar como iguales, como cantidades iguales. Y quizás se pregunten por qué, si existe la diferencia, porque entonces no hablamos todo de calor. ¿Por qué no decimos mejor aquí Q, en vez de tener calor, le quitamos Q este menos Q este y le quitamos y ya no nos olvidamos del trabajo? Y lo vamos a ver más abajo. Y dice,
Lo voy a leer todo mejor para que después lo veamos. El calor y el trabajo no son distintos como cantidades de energía. Y quizá usted se pregunte por qué aún así se les diferencia, ya que después de todo el cambio y el contenido de energía de un sistema es igual a la cantidad de energía que cruza las fronteras del sistema. Dice, y no importa si la energía cruza en forma de calor o en forma de trabajo, lo que estábamos diciendo. Si yo tengo energía en este sistema y cruza en forma de calor, cruzó energía, 10 kilojoules, pero tenía 8, aquí tengo los mismos. Si es trabajo, 10 kilojoules, aquí tenía 10, aquí decir esto, lo que está diciendo es esto. Si aquí tenemos calor y salieron 5 kilojoules, por decir algo, 5 kilojoules, y aquí tenía 10 kilojoules, estamos. ¿Qué es lo que tengo? Esto menos esto, lo que tengo ahora son 5. Pero si en vez de esto hubiera salido 5 kilojoules, pero de trabajo, ¿qué quiere decir? Sigo teniendo lo mismo. Entonces, ¿para qué diferenciarlos uno con respecto del otro? Y vamos a ver que sí tiene lógica. Estamos. En apariencia, dice, la relación de la primera ley de la termodinámica sería mucho más fácil si se tuviera una cantidad que podríamos llamarlo interacción de energía. O sea, en vez de llamarlo trabajo y calor, sencillamente lo llamamos energía, para representar tanto el calor como el trabajo. Así, desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, tanto el calor como el trabajo no son diferentes en absoluto. Pero desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, sin embargo, el calor y el trabajo son diferentes, como se va a explicar en los capítulos que siguen. Entonces, ¿por qué no estamos usando el calor y el trabajo y decimos, calor que entra igual a calor que sale, solamente, y nos olvidamos del trabajo, o el trabajo que entra y nos olvidamos del calor? Porque más adelante, cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, tenemos que hablar de procesos de entropía. Y la entropía es el desorden molecular que existe en un elemento de máquina. Y más adelante vamos a ver que lo que quiere decir que la entropía nunca va a ser negativa, o sea que sencillamente todo el universo está creciendo en entropía, se está volviendo desordenado. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿por qué estamos tomando esto? Porque la segunda ley de la termodinámica sí tiene que diferenciar a estos dos. Estamos, por eso lo está haciendo. Si no, ya no tendríamos que hacer ese proceso. Luego vamos a regresar a esto que tenemos aquí. Estamos viendo la teoría. Ok, siempre es bueno que vean los ejercicios. Ok, calores específicos. Con esto terminamos, creo. Acá terminamos, creo. Calores, por el día de hoy. Calores específicos. Todos hemos oído hablar de esto, calores específicos. También cuando hacíamos las pruebas con la mezcla de las reacciones químicas que mirábamos nosotros en química, me acuerdo haberlo visto, mirábamos lo que era el calor específico. Estamos. Y dice lo siguiente. Sí, lo vamos a leer aquí, yo hubiera puesto desde arriba. Se sabe, dice, por experiencia que se requieren distintas cantidades de energía para elevar un grado de temperatura de masas idénticas pertenecientes a sustancias diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en una olla, tengo agua, estamos, y en esa olla igualita tengo la misma cantidad, pero de aceite, y yo los pongo a calentar, estamos, para que esto alcance los 100 grados centígrados, me va a tomar más tiempo y va a requerir más calor que este aceite. Por eso que si cocinamos nosotros, no cocinamos en agua, cocinamos en aceite. ¿Por qué? Porque esto va a elevarse más fácilmente y va a cocinar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque son sustancias distintas. ¿Estamos? Entonces eso es lo que está diciendo. Para elevar un grado necesito diferentes cantidades de energía. Pues dice, un ejemplo, dice, se necesita 4.5 kilojoules de energía. Un segundo, déjenme, si está grabando. Sí, kilojoules de energía para elevar la temperatura. Un segundo. Dice, por ejemplo, se necesita 4.5 kilojoules de energía para elevar la temperatura de 1 kilogramo de hierro de 20 grados a 30 grados. Mientras
después, mientras se requiere 9 veces esta energía, o sea, 4.8 kilojoules, para ser exacto, con la finalidad de elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua líquida en esa misma cantidad, en la misma cantidad. Lo que estamos diciendo es que todas las sustancias que nosotros tenemos van a tener diferentes calores específicos. Por eso es que si ustedes utilizan agua, por decir algo, para enfriar algo en un aire acondicionado o en un refrigerador utilizaran agua, no sería tan eficiente como lo que usamos cuando usamos un refrigerante, usamos amoníaco o usamos otra sustancia. ¿Por qué? Porque ello va a tener diferentes cantidades para poder absorber esa energía que nosotros tenemos. Y a eso se le llama calor específico. O sea, quiere decir que diferentes sustancias van a tener diferentes calores específicos. Entonces dice, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Dice ojo con esta, el calor específico se define como la energía requerida para elevar 1 grado de temperatura, no dice cuál temperatura, de una unidad de masa, no dice cuánta masa, 100 kilogramos, de una sustancia. Estamos, o sea, es la energía, toda la energía que yo requiero para elevar la temperatura de una masa de cualquier sustancia en 1 grado centígrado. En 1 grado, perdón, no en grado centígrado, en 1 grado, perdón. Aquí hay centígrado porque está el ejercicio, ¿verdad? Dice, en general, esta energía depende de cómo se ejecuta el proceso. Ya vamos a ver más adelante. Ojo con esto, por favor. En termodinámica, el interés se centra en 2 clases de calores específicos. Ojo con esto, por favor. Muy importante. El calor específico a volumen constante, o sea, CB, lo vamos a llamar de ahora en adelante. Y el calor específico a presión constante, CP. Vamos, ya vamos a definir más abajo. Desde un punto de vista físico, el calor específico a volumen constante se puede considerar como la energía requerida para elevar 1 grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia cuando el volumen se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? CB significa el volumen específico a volumen constante. Entonces, lo único que está diciendo acá es que el volumen lo vamos a tener de manera constante. La energía requerida para hacer lo mismo. Bueno, el calor específico a presión constante, CP, es siempre más, bueno, si tenemos la energía, aquí, digamos, disculpen, la energía requerida para hacer lo mismo cuando se mantiene constante la presión es el calor específico a presión constante, o CP, el cual se ilustra en este ejercicio. Ahora dice, aquí ojo con esto, por favor. El calor específico a presión constante es siempre mayor, ya voy a explicar esto, que CB. Estamos. Porque la presión constante se permite que el sistema se expanda y la energía para este trabajo de expansión debe ser suministrado al sistema. Voy a explicar esto que está acá, lo voy a explicar de esta manera. Supónganse que ustedes tienen un pistón. Estamos. Y tenemos el émbolo acá. Y nosotros tenemos una presión acá. Estamos. Dice que el calor específico cuando la presión es constante va a ser mayor que cuando el volumen es constante. ¿Estamos? Y lo vamos a explicar de esta manera. Si ustedes se fijan en esto que nosotros tenemos, bueno, si nosotros se fijan en esto que nosotros tenemos, si yo quito y muevo este pistón, ¿estamos? Si yo muevo este pistón, ¿qué va a pasar esto que nosotros tenemos? Esta presión disminuye. Esta presión disminuye. Pero para que disminuya esta presión, ¿qué pasa? La temperatura va a empezar a disminuir. Si ustedes tienen algo, es como, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez infló una llanta o una llanta o una pelota con una de esas
bombas manuales, que eran unos tubos negros que se presionaban. No sé si alguien alguna vez lo hizo. Si nosotros empezamos a hacer eso, van a ver que en estas paredes se empieza a sentir calor. Es como que ustedes comprimieran, si ustedes comprimen un gas, ¿qué es lo que va a pasar? Estas paredes del recipiente van a empezar a sentirse caliente. ¿Por qué? Porque como lo estoy comprimiendo, él debe de perder una forma de energía y que pierde la pierde en forma de temperatura. Entonces, si yo hago esto, ¿qué quiere decir? Si yo quito este pistón, esto se tiene que expandir, por lo tanto, la temperatura debería de variar. Pero para que no varíe la temperatura ni la presión, yo tengo que seguir agregándole un poco más de energía. ¿Por qué? Porque al agregarle más energía logro mantener la temperatura constante y logro mantener esa presión constante, mientras que con la variación del volumen no. Entonces, ¿qué significa? Que acá necesito mayor energía que a volumen constante. Entonces, a presión, el CP siempre, el calor específico a presión constante siempre va a ser mayor que esto que nosotros tenemos acá. Aquí solo muestra el ejercicio como tal, y lo vamos a verlo acá abajo, pero solo muestra y no explica esto. Ojalá que les haya quedado bien claro, y si no lo vamos a ver acá. Si ustedes se fijan acá, si es volumen constante, si es volumen constante, mi temperatura permanece constante y yo solo necesito 3.2 kilojoules, por decir algo, para elevar esa temperatura. Pero si yo necesito mover este pistón, el hecho de mover este pistón, uno, me va a hacer un cambio de presión. Pero ¿qué es lo que hago yo para que no haya cambio de presión? Le pongo más de la energía que necesita para seguir manteniendo esta constante en algún momento dado y no tener una variación del mismo. Por lo tanto, voy a necesitar una fuente de energía mayor aquí que la fuente de energía que yo necesito en este punto que está acá. Entonces, siempre que nosotros tengamos una expansión, por decir algo, o una compresión, vamos a necesitar o vamos a requerir mayor energía que lo que nosotros vamos a hacer cuando lo tengamos a volumen constante. Entonces, el CP, ¿verdad? Siempre el calor específico a presión constante siempre va a ser mayor que el de volumen constante. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Y ojo con esto, ¿verdad? Ojo con eso, tienen que entenderlo bien. Bien. Y ahora vamos a ver más adelante. Yo les explicaba, en termodinámica existe algo que se llama sumideros y tenemos, está lo que son los sumideros y tenemos se fue el otro, sumideros y las otras son, disculpen, se me va el nombre. Pero es fuentes de calor. Ya la vamos a ver más adelante de repente, me voy a acordar. Se llama sumideros, y las otras, dejémoslo ahí. Después les digo la definición. Entonces tenemos, acuérdense que el calor específico va a depender de la sustancia con la que nosotros vayamos a estar trabajando y depende también de la energía que vamos a requerir, si es mayor o menor, si es a presión constante o es a volumen constante. Y aquí habla lo mismo que hemos visto anteriormente. Miren, como es un pistón, como es algo cerrado, habíamos dicho que la energía de entrada menos la energía de salida es igual solo al cambio de la energía interna. En lo que vamos a tener ahí. Y luego agarra esta ecuación. Estas ecuaciones son las que tenemos que usar. Esta ecuación, y esta ecuación que tenemos acá. Ahora, quiero que vean dos cosas. En primer lugar, en estas dos ecuaciones, por favor. Cuando hablemos de volumen específico con volumen constante, por favor, vamos a hablar de un cambio de energía interna. O sea, vamos a hablar de U, energía interna. Cuando hablamos del calor específico y con presión constante, vamos a hablar de algo que se llama entalpía. Ya lo habíamos visto anteriormente. Dijimos, ¿qué es la energía interna? Si yo tengo
si yo tengo decía yo, supónganse que tengo dos cosas aquí. Aquí tengo un galón de gasolina, habíamos dicho, y aquí tengo un galón en peso lo vamos a poner. Aquí tengo 1 libra de gasolina, y aquí tengo un cuaderno que pesa 1 libra. Los dos pesan 1 libra, ambos pesan 1 libra. Entonces tengo 1 libra de gasolina y tengo 1 libra de hojas de papel. Si yo enciendo estas hojas de papel, yo les decía, y yo estoy aquí parado, posiblemente yo sienta el calor, pero un calor no desagradable. O sea, ¿qué quiere decir? Que es tolerable en algún punto. Pero si enciendo esta gasolina, ya no puedo estar acá. ¿Por qué? Porque el calor ya no va a ser agradable, va a ser desagradable porque va a ser bien grande. Aunque los dos tienen la misma masa, los dos tienen diferente energía interna, o sea, tienen diferente energía acumulada en ellos. Entonces, la energía interna es una característica propia de todas las sustancias. Entonces, aparte de eso, nosotros dimos la definición de lo que se llama entalpía y dijimos que la entalpía no es más que la energía interna más la presión multiplicado el volumen específico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estemos trabajando con volumen constante, el CB, o sea, el calor específico a volumen constante, lo que estamos tomando en cuenta es la energía interna. Pero cuando estemos hablando del CP, aquí toma en cuenta la presión, por lo tanto, tenemos que hablar de entalpía, porque está tomando en cuenta la presión que nosotros tenemos. Entonces, la gran diferencia de esto es que si nosotros de ahora en adelante nos piden encontrar eso, lo que vamos a hacer es irnos a las tablas y encontrar la diferencia de energía interna o encontrar las diferencias de entalpía. Y esas son cosas que están en la tabla. O sea, si terminamos ahorita antes de esto, les voy a demostrar en la tabla. Dice, observe que el CB y el CP se expresan en términos de otras propiedades. Energía interna, que es una propiedad, y entalpía es una propiedad. O sea, estas dos se determinan o se expresan en términos de otras propiedades. Un segundo. ¿Cómo en otras propiedades? De esta manera debe ser propiedad por sí mismo. O sea, que esta es una propiedad. O sea, que yo la puedo determinar diciendo, conozco el estado. Si conozco el estado, conozco esa propiedad. Estamos. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, observe que estos dos puntos se determinan de estas dos propiedades, por lo tanto, estas dos son propiedades. O sea, son características propias de algo. De esta manera debe ser propiedad por sí misma. Como cualquier otra propiedad, los calores específicos de una sustancia dependen del estado que generalmente se especifica mediante dos propiedades intensivas e independientes. ¿Se acuerdan que dijimos que para determinar un estado termodinámico, el postulado de estado decía, para determinar un estado termodinámico, nosotros necesitamos dos propiedades intensivas e independientes. Y eran intensivas si no dependían de la masa e independientes si una de ellas puede variar mientras la otra permanece constante. Entonces, lo que dice es que de ahora en adelante, si estas son propiedades y las podemos determinar con dos propiedades intensivas independientes, también los calores específicos con volumen constante y a presión constante también se determinan de esta manera. Es decir, la energía requerida para elevar 1 grado de temperatura de una sustancia difiere a la temperatura y las presiones distintas, pero normalmente la diferencia no es muy grande. De las ecuaciones esta 4.19 y 4.20 se puede hacer algunas observaciones. Ojo con esto. Una son relaciones de propiedades, o sea, que dependen de las propiedades que nosotros vamos a tener. Y como tales son independientes del tipo de proceso. O sea, que ustedes no dependen del proceso, sino que solo del estado que vamos a tener termodinámico. Por lo tanto, son válidas para cualquier sustancia que experimenta cualquier proceso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo vengo y tengo el agua, lo que va a determinar son las propiedades que vamos a tener, se relacionan
con el estado que vamos a tener aquí, y ese estado tiene ciertas propiedades, y que son independientes del proceso que siguió. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito determinar es el estado final o inicial. Yo no les voy a decir acá cuánto es el trabajo, lo que les quiero decir es cuánto es el calor específico que yo tengo en este lado de aquí. Entonces usted dice, bueno, tengo mi condición, tengo mi temperatura y eso me permite encontrar esa condición. ¿Por qué? Lo que dice acá, ojo, son válidas para cualquier sustancia que experimenta un proceso. Estamos. Y son independientes del proceso. O sea, no me va a interesar por cómo fui o cómo llegué. No es como el trabajo y el calor, ahí sí. Y se relacionan con propiedades. O sea que necesito saber cuáles son las propiedades. Y por lo tanto necesito saberlo en un estado de equilibrio. De equilibrio. Vamos. Un segundo. Un estado de equilibrio. Dice, otra observación que puede hacerse de estas dos propiedades, de estas dos fórmulas que tenemos ahí, ¿verdad? Es que CB está relacionado con los cambios de energía interna y CP está relacionado con los cambios de entalpía. Lo que he dicho acá, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es el cambio de entalpía y esta que tenemos aquí, el cambio de energía. ¿Por qué el cambio de entalpía aquí? Porque acuérdense que la entalpía es función de la energía interna, H es función de la energía interna, más de la presión y el volumen específico. Estamos, que lo vamos a tener ahí. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta ahí. Dice, de hecho, sería más adecuado definir CB como el cambio de energía interna, ojo, miren, el cambio de energía interna de una sustancia por el cambio de temperatura o a volumen constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes lo que les van a pedir aquí, por decir algo, miren, acá les van a pedir, encuentre el cambio que nosotros vamos a tener y lo que van a hacer es encontrar el cambio de energía interna. Van a encontrar la energía interna para este valor y la energía interna para este valor que nosotros tenemos acá. ¿Estamos? Asimismo, es posible definir CP como el cambio de entalpía que tenemos de una sustancia por el cambio unitario de temperatura a presión constante. En otras palabras, CB es una medida de la variación de energía interna de una sustancia con la temperatura y CP es una medida de la variación de la entalpía con la temperatura. Y fíjense una cosa, ya que lo podemos ver de esta manera. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Que nosotros tenemos que el CP es mayor que el CB. Es por lo siguiente, y lo vamos a ver cuando veamos ahorita, creo que aquí vamos a terminar y vamos a ver la tabla. Les decía yo, esto es energía interna. Disculpen, esto que tenemos acá es energía interna. Pero la entalpía, ¿a qué es igual? Es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Esto es mayor que esto que tenemos acá, porque esto es un positivo. Vamos, quiere decir que, vamos a decir una tontera, si esto diera 1, esto podría ser 0.0000001, por lo tanto, este siempre sería mayor que esto. Por lo tanto, el CP siempre va a ser mayor que el CB. Lo que habíamos dicho anteriormente, necesita mayor cantidad de energía. Pero lo podemos ver con la variación que vamos a tener para mantener la presión constante. Cualquiera de las dos formas lo podemos ver. Vamos a ver. Creo que lo vamos a... Pero solo déjenme ver si necesito más. Un segundo. Aquí vamos a terminar con este pedacito que tenemos acá. Ok, entonces acuérdense que una va a depender, el CB va a depender de la energía interna y el CP va a depender de la entalpía. Vamos, la entalpía. Ok, energía interna, que es lo que estamos viendo aquí, entalpías y calores específicos en gases ideales. Solo vamos a ver esta parte de aquí, me voy a ir a la tabla. Dice, se define un gas ideal como un gas cuya temperatura y presión es específica, se relaciona mediante esta forma. Eso ya lo habíamos visto. Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron gases ideales, donde P por B es igual a RT, donde R es la constante ideal de los gases y vamos a tener la temperatura, vamos a tener la presión y el volumen específico. ¿Estamos? Y lo vieron, esto es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos el cambio de energía que vamos a tener por el cambio de temperatura. Véanse este ejercicio que está acá, ¿verdad? Véanse este experimento, por favor. Solo léanlo. Lean esto de acá. Vamos a dejar acá porque solo quiero que veamos las tablas. Ya solo tenemos 9 minutos.
Véanse por favor, solo léanlo, por favor, y entiéndanle para ver esto, que es el 4.4. Nos quedamos en la sección 4.4. Ahora, quiero que veamos 4.4. Entonces, si vemos ahí en las tablas, fíjense, solo quiero irme a las tablas para que no vean que no es nada diferente de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, esto es propiedades de un gas ideal. Miren, aquí está trabajando con lo que es la energía interna. Aquí está la entalpía, tenemos la temperatura, tenemos los volúmenes, tenemos la entropía que ustedes no la han visto hasta ahora, ¿verdad? Pero vamos a irnos a... Este, por ejemplo, es un refrigerante. Vamos a hacerlo acá. Miren, tenemos un refrigerante, nuevamente tenemos la energía interna, tenemos entalpía y tenemos la entropía. Ahora, quiero que veamos, vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Vamos a irnos al agua, perdón. Vamos a irnos al agua para que lo veamos más fácil. No, pero déjenme ver. Ok. Ok, estamos... me dicen por favor si están viendo las tablas. Me dicen si están viendo las tablas. ¿Alguien está viendo las tablas? Sí, ingeniero. Sí, las estamos viendo. Listo, gracias. Miren, en este caso que tenemos agua, fíjense acá, por ejemplo, si agarramos cualquier dato, 20 grados. Si ustedes se miran, la energía interna de la mezcla, vamos a agarrarlo para 20, es esta. Estamos. Pero la entalpía, para ese mismo valor, miren, es distinto. Quiere decir que hay más energía en esto de acá que nosotros tenemos que en esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque acá está la variación que estamos hablando allá. H es igual a este valor que tenemos aquí más la presión multiplicado por el volumen específico. Por eso es que el CP siempre es mayor que el CB. Necesitamos mayor cantidad de energía. Estamos. Calor específico. Si vemos cualquier dato, miren, si vamos a 65, que vamos a tener aquí 3 y aquí 831 y aquí vamos a tener 911. ¿Por qué? Porque es la suma de este valor que tenemos aquí y la condición de presión y volumen que nosotros vamos a tener ahí. Entonces es lo mismo, y si nos vamos por decir algo a los refrigerantes, es lo mismo que vamos a tener. Entonces la mayoría de las veces lo que vamos a hacer es encontrar valores en estas tablas, que ya lo habíamos visto, encontramos valores en estas tablas y las resolvemos de esa manera. Entonces yo les pediría, por favor, véanse, un segundo, vamos a irnos para arriba. Véanse este ejercicio, no ese ejercicio, sencillamente es cómo llegaron a esa conclusión. Un segundo. Disculpen que los mareé ahí, pero... un segundo, por favor. A los ejercicios vamos a ir cuando ya les decía que viéramos a ver qué es lo que van a tomar en cuenta. Esto que nosotros tenemos acá, esto que quiero que vean. Esto que quiero que vean acá. Estamos. Dice un experimento que hizo él, que hizo Jules, por eso es que se llama acá, de esta que tenemos presurizado y que abrimos esta válvula de acá y se comprime acá. Entonces él llegó a esta conclusión que está acá. Estamos a esta conclusión y luego comprime esto. Y si ustedes se fijan, solo vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, miren la diferencial de DU, lo que está haciendo es lo que estamos haciendo acá arriba, esto que tenemos acá, lo pasamos al otro lado de la ecuación y lo único que está haciendo es que DU es igual al calor específico, estamos a volumen constante y lo único que está variando es la temperatura. Y también tenemos el cambio de energía interna, el cambio de entalpía no es más que el calor específico a presión constante y el cambio de temperatura. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces quiero que vean, estoy acá para ver en qué llegó a esa conclusión. Y si pueden, por favor, solo léanse esto que tenemos acá. Esta sección de la energía acá, hasta antes de la relación de esto, hasta acá, este punto. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, los que tengan problemas, yo voy a revisar los exámenes, los que lo mandaron al ¿cómo se llama?